Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es rico y grande en su misericordia. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor nos ha dado la salvación, el perdón de nuestros pecados, nos ha dado vida eterna y además de eso ha preparado unas moradas para su pueblo. Esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Siempre, hermanos, enviando un saludo a todos, a la iglesia del Señor, a los hermanos en Cristo Jesús, las familias y amigos, diciéndoles que la gracia, la bondad y misericordia todavía sigue expandiéndose en esta tierra, mientras no suena la trompeta, que la iglesia va a ser levantada, arrebatada a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Mientras eso no sucede, todavía la bendición sigue fluyendo. La salvación es por gracia divina, por gracia de Dios. Así es que bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Hermanitos, como siempre, día miércoles a las 7 estamos meditando en la palabra del Señor desde aquí de Misión Cristiana Lynn, Australia, recordando que tenemos los domingos por la mañana a las 10 de la mañana el servicio en inglés, a las 2 de la tarde el servicio en español. Doy gracias, Señor, por hacernos participantes de esta bendición gloriosa. Siempre recordando que si estamos firmes hasta este momento es porque Dios nos ha sostenido. La gracia, la bondad de Dios ha sido sobre nosotros. Así es que firmes, hermanos, en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías. ¿Se recuerda que estuvimos hablando acerca de la vida de José, el llamamiento que Dios le hizo a José, la forma como Dios operó para preservar al pueblo de Israel en casos de grandes necesidades? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en misericordia, por lo tanto Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe operar de una forma maravillosa, porque Él es el soberano. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora vamos a estar hablando acerca de Nehemías, un ejemplo muy bueno para nosotros, que estamos perseverando o que servimos en la obra del Señor, un siervo de Dios que fue amparado, un siervo de Dios que a pesar de tantas luchas y pruebas se mantuvo firme y se culminó, ¿no?, lo que Dios había establecido en la vida de Nehemías. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a abrir la Biblia. Nehemías capítulo 1, versículo 4, damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús doy gracias por este momento que me concedes de estar en tu presencia, meditar en tu palabra. Trae el consejo divino. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor. Yo sé que tú eres Dios bueno, tú eres el Dios que nos sostiene, el Dios que nos bendice, el Dios que ha proveído todas las cosas para que nosotros lo mantengamos firmes, perseverando hasta el final. Háblanos, y Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros, que hagas tú la obra en cada corazón. Queremos ser edificados, queremos tener el conocimiento de lo grande y maravilloso que tú eres. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, mire qué precioso lo que hemos leído de acerca de un siervo de Dios, un hombre de Dios. Nehemías fue uno de los profetas, uno de los hombres que Dios usó y que fue instrumento
en el cual se operó la gracia, la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. Fíjense en primer lugar, hermanos, hermanas, iglesia del Señor, queremos ver cómo Nehemías tenía un concepto o tenía el conocimiento de su Dios, el Dios de Israel. Recuerda que en muchas oportunidades el Dios de Israel se manifestó a unos siervos o a siervos que iban a ser usados por el Señor para que conducir, para bendecir al pueblo de Israel. Recuerda que Dios cuando hablaba, Él decía, yo soy el Dios de tus padres. Le dijo a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, Dios, ¿y por qué hablaba así nuestro Dios, nuestro Señor? Es porque estos hombres habían sido bendecidos de una forma maravillosa. Especialmente en Abraham, que ya un hombre de edad avanzada, con Sara. Sin embargo, se dieron muchas cosas extraordinarias fuera de lo que es la vida natural, porque fue la intervención divina en el cual se dio la manifestación del poder de Dios. En el caso de Moisés, cuando dice la Biblia que Moisés anda pastoreando las ovejas de Jetro y de repente ve una zarza que ardía y dice que eso le trajo a él cierta curiosidad y dice, voy a ver por qué esta zarza arde y no se consume. Él cuando llega allí oye la voz de Dios y le dice, Moisés, Moisés. Entonces, esas son la manifestación que Dios hizo a muchos siervos. En el caso de Josué, se recuerda que Josué también, dice las Escrituras, que Josué fue que Dios le habló y le dijo, Dios a Moisés, a Josué, perdón, le dijo, ha muerto mi siervo Moisés, ahora eres tú el que va a entregar, el que va a llevar al pueblo de Israel y a poseer la tierra de Canaán. Entonces el Señor le da los consejos, esfuérzate y sé valiente. En ese llamado que tiene Josué, dice que vio a un ángel, vio a un ser con una espada desenvainada. Entonces, y era el mismo Dios, el Cristo Jesús. Entonces allí le dice Josué, ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y le dice, no, dice, yo he venido, le dijo Jesús el Señor, yo he venido como príncipe del ejército del Dios de Israel. Eso es precioso, eso es maravilloso. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, todo eso yo creo que estaba en el corazón de Nehemías, porque mire la oración que levanta, dice el versículo 4 que leíamos, cuando oí estas palabras me senté yo y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese que dice delante del Dios de los cielos. Si usted nota aquí, no dice delante del cielo, delante de los cielos. O sea que Nehemías tenía un concepto claro del poder de Dios, de la posición de Dios como soberano, como creador de todas las cosas. Él ve al Dios de Israel, no lo ve en que es el Dios de los cielos, porque recuerda en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2,
hablando el apóstol Pablo, y dice que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces ya aquí podemos aplicar la palabra ya plural, decir cielos, cielos, porque dice que fue llevado al tercer cielo. Eso quiere decir, según las palabras del apóstol Pablo, que está el primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo. Y en el tercer cielo, pues no dudamos que está la morada de Dios. Porque dijo Esteban, se recuerda a Esteban, uno de los siervos también que fueron fieles a Dios y que por su fidelidad, por predicar el evangelio, por ser un fiel siervo de Jesucristo, fue maltratado, fue golpeado. Sin embargo, al final de la vida de Esteban aquí en la tierra, Dios no lo desampara, sino que Dios le da una visión. Y dice Esteban, dice así, dice capítulo 7, versículo 55, y dice, puesto los ojos en el cielo, fíjese bien, puesto los ojos en el cielo. Pero en el versículo 56 dice, y veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. Pone la mirada en el cielo. Pero en el versículo 55, capítulo 7, de hecho. Pero en el versículo 56 dice, y veo los cielos abiertos. Y veo, dice, y vio a Cristo Jesús a la diestra de Dios Padre. Entonces, cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos, eso nos enseña a nosotros que primer cielo se abre, segundo cielo se abre, y entonces ve el tercer cielo. Esa es una realidad de que estos hombres veían. Por eso que dice, Nehemías dice que oró y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese, quiero que notemos esto, el conocimiento que tenía Nehemías del Dios de Israel. Eso es muy importante para nosotros, porque usted y yo hemos conocido a Dios, al Señor, en la gran misericordia de Dios. Entonces, a través de las Escrituras nos damos cuenta del poder de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha leído los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan la revelación, dan evidencia del poder de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los elementos naturales. Y lo más hermoso es que Jesús, como Dios, tenía la autoridad y el poder de perdonar pecados. Jesús es la vida eterna. Jesús, como es la vida eterna, Él como un ser humano, siendo Dios, podía y tenía la facultad de poder decir que Él podía dar vida eterna. Porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Recuerde que a mí me llena de gozo, me regocijo, cómo tenía el concepto o el conocimiento de Juan, el siervo, el apóstol. Porque si usted lee Juan, el Evangelio de Juan, él se remonta antes de la creación de este mundo. Entonces, él habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y el Verbo dice, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Fíjese que los otros evangelios comienzan con la genealogía de Jesús. Sin embargo, Juan no. Juan se remonta antes de la creación. Y mire qué bendición para Juan,
Por eso es que Dios es bueno, no desampara a los suyos, porque recuerda que el apóstol Juan, este apóstol, tiene el conocimiento de la potestad, de la autoridad, de la existencia infinita o eterna del Dios de gloria, aquellos que ellos palparon, lo que ellos vieron. O sea, que Juan, Dios, estando Juan en la isla de Patmos, entonces dice que él estaba en el día del Señor, dice, y oyó la voz de Dios, el Señor, y le dijo, ven, sube acá. Y allí se le da la visión, o sea, la revelación del último libro de las Escrituras, que es Apocalipsis o Revelación. Entonces, hermanitos y hermanas, el conocimiento que usted tiene y nosotros lo tenemos, nos pone, fíjese bien, lo que vamos a ver. El conocimiento que uno tiene de que quién es Dios, que quién es el Señor, que dependemos de Dios, eso constituye en nosotros una forma de conocer la calidad de vida que debemos de tener. Vamos a ver, fíjese. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Señor. Jesucristo tiene su trono de gloria. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por la fe entramos al trono de Dios, a la presencia del Señor. Espero que estemos entendiendo, comprendiendo esto. Entonces, usted y yo, porque Jesús, se recuerda que cuando murió, dice que el velo en el templo fue rasgado. Y eso nos da a nosotros la oportunidad o nos habilita de poder entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios Padre. Entonces, entramos al trono de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios, y al estar en relación, fíjese, pues, estar en una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere decir que la posición nuestra, la condición nuestra de vida, es una vida de bendición, es una vida de ricura, de riquezas espirituales. Entonces, con esa riqueza espiritual, con esa comunión que tenemos con el Señor en esta tierra, la vida del creyente debe de ser una vida fructífera, una vida de prosperidad en la vida espiritual, una vida de conquista, una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de regocijo. Porque, ya le explico por qué. ¿Se recuerda usted cuando José, vamos a hablar de José, entra allá donde el faraón está y le da la revelación de los sueños? Y ahora a José se le pone allí como primer ministro en Egipto. E inmediatamente se le da el sello, el anillo de autoridad en egipcio. Fíjese, pues, mire qué hermoso esto. Ahora, se le ponen las vestiduras reales del palacio del rey, de Faraón. Entonces, cuando José se movía en ese palacio, él andaba con sus vestiduras, ya no era aquel muchachito que los hermanos lo vendieron. Ya no era aquel que estaba allá en la casa de Potifar, ya no era lo mismo que cuando estaba en la cárcel, ahora está en el palacio. Entonces, como al estar en el palacio, se recuerda que se le dio la autoridad, él como primer ministro, él salía con esos carruajes y esos caballos en Egipto, en esas ciudades,
y salía o sea, así elegante, de autoridad, de influencia. ¿Por qué? Porque era parte del gobierno, de la gobernación, del reinado del faraón. Ahora pongámonos nosotros en nuestra posición que tenemos, que Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Ahora, Jesucristo, fíjese bien, Jesucristo es el Rey de Reyes, el Dios, el Señor que me concede entrar a su presencia, entrar a su palacio, entrar a su trono, donde Él ministra, donde Él gobierna. Esa vida que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, es una vida de bendición, es una vida de triunfo, es una vida de victoria. ¿Y por qué digo una vida de victoria? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor soberano, es el poderoso, es el creador de los cielos y la tierra. Y todas las cosas que el Señor ha establecido para su iglesia, siempre ha sido de bendición tras bendición sobre la vida del creyente. Esa es la vida que nosotros tenemos. O sea, la vida del creyente tiene que ser una vida de gozo, de regocijo, de victoria, de triunfo. Y no interesa que estemos pasando en tempestades difíciles, fuertes, porque ya no estamos solos. Usted ya no está sola, ya no está solo. Hoy tenemos el amparo divino. Tenemos una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el Señor, que es el que tiene autoridad, potestad sobre todas las cosas. Ahora, con ese conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios, de nuestro Señor, entonces la calidad de vida como creyente que debemos de ser es una vida de bendición. Es una vida de victoria, es una vida de triunfo. O sea, siempre he dicho que si Dios me llamó a mí, si Dios lo llamó a usted y lo sacó del mundo, no lo sacó para ser un ser destruido, un ser derrotado, que ande todo estresado, que ande todo lleno de lamentaciones. No, hermano, no, hermana. Por eso es que Nehemías dice, oré, ayuné, levantó su oración al Dios de los cielos. O sea, que su Dios para Nehemías, el Señor tiene el control de todas las cosas. Yo pienso que Nehemías veía hacia atrás y veía cómo Dios había operado en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de Moisés, cómo Dios los había sacado a ellos de tantas situaciones difíciles, y que el pueblo de Israel era un pueblo único, oiga, un pueblo único. Entonces, ahora, Nehemías está aquí, como dice, en Susa, y está en el palacio. A mí me llama la atención, ¿no?, de Nehemías. Si usted pudiera pensar la vida de Nehemías dentro de un palacio, dentro del palacio, allí no hay pobreza, allí no hay escasez, allí hay abundancia. Es que todo ese séquito que tenía el rey, todo era de prosperidad, de bendición. Si ahí estaba Nehemías, como el copero. Qué trabajito ese, ¿no? Qué trabajito de Nehemías. Entonces, imagínese usted, en Nehemías, el trabajo de él era el mejor vino para el rey. Y yo no le puedo decir lo que decir. Como era el copero, entonces él agarraba el vino, le ponía ahí en la copa y se lo daba al rey. Pero también había que tener cuidado que no fueran a envenenar al rey. Entonces, yo no sé si él probaba el vino o había por ahí otro. Oye, mire, pruebo el vino. ¿Cómo está el vino?
Entonces, si lo tomaba el otro y habían puesto veneno en el vino, entonces el otro moría. Entonces, y si el vino estaba bueno, el otro andaba ya contento de tanto vino, entonces este vino está bueno, decía el copero, que era Nehemías, y se lo daba al rey. Fíjate el trabajito que tenía Nehemías. Pero mire, y aquí viene ya la actitud de Nehemías. Dice que, versículo 2 dice, y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. Fíjese bien lo que le dicen a Nehemías. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Eso, oiga bien, eso le dolió a Nehemías. Nehemías no pudo aceptar lo que le estaban diciendo. Nehemías, me imagino que dijo, no puede ser, yo no acepto eso. Que el pueblo, mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esté viviendo en esas condiciones. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque Nehemías sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, un Dios que había hecho milagros, que había hecho prodigios, y que Israel no había sido llamado para ser un pueblo derrotado y estar viviendo en esa calamidad. Cuando nosotros pensamos en las palabras de Nehemías que dice, no puede ser que estén en gran mal mis hermanos. Porque Nehemías hace una valorización del poder de Dios, y que Israel era el pueblo, como dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová. Porque eres pueblo santo a Jehová. Nehemías se da cuenta que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo santo de Dios, y que por lo tanto Israel tenía que ser un pueblo, una nación de influencia, de poder, de conquista, de dominar. Eso era el conocimiento que tenía Nehemías acerca del pueblo de Israel a través de que tenían al Dios de Israel, el Dios poderoso, como dice acá, el Dios de los cielos. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos en esto. Lo mismo nosotros. Fíjese que nuestra posición como cristianos, como creyentes, si usted es un creyente de victoria, un creyente de triunfo, un creyente que no necesita que lo estén invitando para ir a alabar y adorar a Dios, no necesita que le estén diciendo lo que hay que hacer. Usted no necesita que le estén diciendo, mire, ore, mire, estudie la palabra de Dios. No, si usted es ese tipo de creyente, usted es un creyente de victoria, es un creyente de triunfo. No va a poder estar lamentándose en esta tierra, sino que va a ser un hombre de influencia, una mujer de influencia, una mujer de bendición, una mujer y un hombre que va a llevar vida, que va a llevar palabra de vida eterna. Entonces, en esa condición uno se da cuenta que la vida que tenemos en Cristo Jesús es una vida buena, una vida de gracia, de misericordia y de bondad. Porque dice la Biblia, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza llegásemos a ser ricos. Mire la bendición que tenemos. Ahora, cuando usted ve un hermano, una familia, y que se dicen que son cristianos, y los ve en una situación difícil, una situación miserable, especialmente en la vida espiritual, entonces uno puede decir, no es posible.
No es posible que mi hermano esté en esa condición. No es posible que mi hermano esté siendo como pateado, como burlado, y que este mundo tenga posesión sobre él. No es posible que mi hermano pueda ser arrastrado por la corriente de este mundo. No puede ser. ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento del poder de la palabra de Dios. Y no solamente el conocimiento, sino que tiene la experiencia de poder sentir el poder de Dios en su vida. Y que tiene la autoridad del poder del Espíritu Santo. Y que usted tiene el dominio y que puede vencer en cualquier situación. Eso es lo que Nehemías tenía. Él dijo, están en gran mal. Y dice, no puede hacer porque dice que, y lloré por largos días. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Oh, ¿se da cuenta lo que hace Nehemías? A causa del testimonio que le dan, la condición que está el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Dice Nehemías, no, yo no acepto eso, yo no puedo, no. Oré, clamé a mi Dios. Clamé a mi Señor, oré al Señor. Ahora, cuando digo que Israel es un pueblo escogido de Dios, y fíjese que si usted nota, Israel tenía las leyes divinas, directas de Dios. O sea que Israel no es que se sentó allí y decir, bueno, vamos a hacer estas leyes, vamos a hacer esto. No, Dios se las dio. Las otras naciones pues se sentaron allí y quizás tuvieron sus asambleas y estuvieron a causa de experiencias amargas y establecieron sus leyes. Israel no, Israel tenía la ley directamente del Dios de la gloria, del Dios soberano, del creador de los cielos y la tierra. Entonces, en esa posición, Israel tenía que ser un pueblo de conquista, un pueblo de victoria. Y fíjese bien, que si usted mira en el libro de Josué, por ejemplo, capítulo 2, versículo 9 al 11, ahí se da testimonio que dice, nuestro corazón ha desmayado. O sea, cuando ellos oían que Israel venía avanzando, las naciones temblaban, tenían temor. Por eso dice acá, ha desmayado nuestro corazón. Capítulo 5 de Josué, versículo 1, dice, desfalleció el corazón de otras naciones cuando oían que Israel venía avanzando, y cuando se dieron cuenta las naciones que estaban allá en Canaán, en la tierra de Canaán, oyeron que Dios paró las aguas del Jordán y que Josué con el pueblo de Israel pasaron. Eso trajo temor a las naciones. O sea que mientras el pueblo de Israel tenía al Dios de la gloria en obediencia al mandato, a la palabra de Dios, Israel era un pueblo de conquista, un pueblo de victoria. Y usted lo nota, hermano, hermanas, y con solo el hecho de que Moisés pasó el Mar Rojo, Josué pasa el río Jordán y ahí vemos el poder de Dios, el favor divino. Entonces las otras naciones no tenían ese gran privilegio como las que tenía el pueblo de Israel. Por eso es que dice Nehemías, no puede ser que mis hermanos estén en esa condición si tenemos el Dios que nos ha protegido, el Dios que nos ha guardado, el Dios nuestro Señor que ha hecho prodigios y milagros cuando los sacó de Egipto. Entonces Nehemías no podía aceptar, no podía conceptuar, no podía, hermanos, aceptar esa condición de la vida del pueblo de Israel, o sea, de sus hermanos. Quiera Dios que nosotros estemos también en ese nivel de poder decir no puedo hacer. Que mi hermano esté en esa condición. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que
Dependemos de Dios, dependemos del Señor. No, gracias a Dios, hermanos y hermanas, que si usted está firme no es por su fuerza humana. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que uno llegara, hermano, a llegar a entender, a comprender esta verdad. Si yo estoy firme hasta aquí, no es porque yo tenga fuerza humana ni sabiduría humana. No, es la gracia, la bondad de Dios en mi vida que hasta aquí me ha sostenido, hasta aquí me ha bendecido. Pero sí, una cosa, hermanito y hermana, una cosa así, hay que ser obediente a Dios. Hay que ser obediente a Dios. Sería el tema, no sería el tema, hasta hoy me estoy acordando del tema de esta enseñanza, sería: ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese sería el tema. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías oró. Fíjese que Nehemías lo que hace es, el dolor, toma la angustia, la condición de sus hermanos, lo toma para sí y busca la solución, porque Nehemías no podía aceptar la condición, la calidad de vida que tenían sus hermanos. No podía ser. Fíjese, mire, oiga. Nehemías está en un palacio donde hay pan, donde hay vino, donde hay de todo. No hay calamidad. Me imagino que en Susa, donde estaba él, una ciudad de prosperidad. Las murallas, los muros de la ciudad, pues, bien fortificadas. Un ejército bien organizado. Y que ellos eran incircuncisos. Ellos eran incircuncisos. Ahora, el pueblo de Dios, los circuncidados, viviendo en una condición así, eso es lo que Nehemías no entendió. Lo que Nehemías dice: no puede ser que mis hermanos estén así. No puede ser que este pueblo esté aquí donde yo estoy, en este reinado. Hay tanta prosperidad, hay alimentación, un pueblo bien firme. Y mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo del Dios de Israel, el pueblo del Dios poderoso, del Dios eterno, del Dios de gloria, el que hizo milagros, el que hizo prodigio, estén viviendo así. Entonces dice que él oró y clamó a su Dios, a su Señor. Mire, hermano, lo que primero que hace Nehemías es reconciliar con Dios. Ahí está el secreto. Reconciliar con Dios. ¿Por qué, hermano? Versículo 7 dice, del capítulo 1 de Nehemías: en extremo nos hemos corrompido. Nehemías se da cuenta que la condición del pueblo de Israel en esta época era el fruto de haberse corrompido, de haberse separado de Dios. Por eso dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Qué precioso, qué hermoso poder ver lo que Nehemías hizo, lo que Nehemías sintió. Dijo Nehemías: los hemos corrompido, hemos pecado contra ti, nos hemos apartado de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Nehemías se dio cuenta que la situación de la vida de Israel en esos momentos de calamidad, de destrozo, de derrota, era a causa de no haber obedecido al Dios de ellos. Entonces él viene y oiga lo que Nehemías hace, Y que Nehemías conocía el poder, la voluntad soberana de Dios, porque dice, versículo 8, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo. Dice, acuérdate de las palabras que le diste a Moisés, a Dios, tu siervo. O sea que esa palabra que Dios le da a Moisés,
Esa palabra lo mantiene el pueblo de Israel. La promesa lo mantiene Israel. Entonces viene Nehemías y se lo hace. No es que se lo van a saber a Dios, porque Dios lo conoce, no que Él lo expresa, que Él sabe que Dios es fiel a su palabra, que Dios no falla, que Dios en su palabra tiene cumplimiento todo lo que el Señor ha establecido. Entonces dice versículo 8, oiga lo que dice versículo 8, dice, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces Nehemías sabe que han fallado, han pecado y ahora hay que reconciliar. Y él ora, perdóname Señor, perdóname. Y ahí es donde el perdón, Nehemías es restaurado. En esa restauración que hace Nehemías con Dios, él es restaurado por Dios. Entonces ahí Nehemías va a ser ahora un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento en las manos de Dios. Porque Nehemías tenía el conocimiento que cuando Israel estaba en obediencia con su Dios, Israel era un pueblo de victoria y de triunfo. Entonces lo que Nehemías sabía era que debían de someterse una vez más a la obediencia del Dios de ellos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Porque dice, están en gran mal. Y eso Nehemías no lo aceptó. No lo aceptó. Y al no aceptarlo, él trae el dolor, llora y viene a la presencia de Dios, donde él sabe que el único que puede ayudarle y alcanzar la restauración, la reconciliación del pueblo de Israel es a través del perdón. Él dice, perdóname, hemos pecado. Sí, yo y mi casa hemos pecado contra ti. Pero él sabe que Dios es de misericordia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Espero, hermanitos y hermanas, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recordemos que Jesús es el Rey, el Dios y Señor de nuestras almas, que Él nos trasladó a su reino de gloria. Y en ese reino nosotros nos movemos y nuestra vida tiene que ser una vida de victoria, una vida fructífera, una vida de bendición. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Termino con esto. Nosotros no fuimos, usted no fue llamado a ser un perdedor, a ser un derrotado. Fuimos llamados a ser conquistadores, vencedores en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Que nuestra vida sea una vida fructífera, una vida de regocijo en la presencia del Señor. Recuerde que nosotros los movemos enfrente del trono de la gracia, de la misericordia del Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a seguir más adelante hablando acerca de Nehemías, porque un hombre que pasó muchas pruebas, muchas luchas en el llamado, en lo que él se había propuesto hacer y tuvo el amparo divino. Nehemías pasó problemas, tanto adentro y también afuera. Pero fue vencedor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Así, hermanitos y hermanas, en Cristo Jesús tenemos la victoria, el triunfo en el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta bendición preciosa que tenemos y recordando que somos el pueblo de Dios y que el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Salvador, nuestro sustento, nuestro refugio, nuestro amparo. Esto lo hicimos pensando en usted.
Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.